¿Qué tal, queridos seguidores? El día de hoy vamos a explicar cómo explicar la ecuación econométrica de un modelo de regresión lineal. El video va a estar dividido en dos partes, una, la explicación de cada uno de los componentes y la segunda con un ejemplo muy práctico. Iniciamos que la ecuación del modelo y es igual a beta sub 0 más beta 1, x1 más beta 2, x2, seguido de unos puntos suspensivos porque pueden ser más valores, más e. Ahora vamos a explicar qué significa cada uno. Y significa la variable independiente, es decir, aquella variable que va a sufrir cambios cada vez que x aumente o disminuya. Beta sub 0 es el intercepto, es decir, el valor inicial que va a tener y cuando x es igual a 0. Es decir, que esta y va a tener un valor cuando x es 0. x1 va a ser la variable independiente. La variable independiente es aquella que va a modificar a y esta es la que si genera, si x sube, y puede subir o y puede disminuir. Finalmente tenemos b1, que es el intercepto, es decir, cuánto va a afectar en el comportamiento de y. Y finalmente tenemos ae, que es el error estándar, que es aquel error de los valores que no puede predecir el modelo econométrico. Y en ocasiones cuando se reemplaza la ecuación, este valor del error estándar se omite. Ahora vamos a explicar la siguiente ecuación econométrica en la cual tenemos que y es igual a 2.9580 más 0.5496x. Como podemos ver, tenemos a y, tenemos el beta sub 0, tenemos un beta sub 1 y tenemos un x1. ¿Por qué no tenemos a e? Al reemplazarlo en las ecuaciones pues no es tan importante. Y recordemos que este e es aquel valor de que no puede ser explicado de y, es decir, aquel valor que el modelo econométrico no puede explicar ya que es un sobrante. Entre más bajo sea este e, más bajo, mucho mejor sea la ecuación econométrica y su respectivo modelo. Entonces vamos a partir desde este ejemplo y vamos a suponer que y va a ser gastos y x va a ser salario. Entonces, por lo tanto, nos hemos planteado la siguiente ecuación: 2.9580 más 0.5496x. La explicación de esta ecuación, sin antes ponerle un ejemplo, va a ser que por cada unidad de x que aumente, va a generar un incremento en y de 0.5496. Es decir, si una persona tiene 1.000.000 de pesos, va a generar un aumento en el gasto de 0.5496 por cada unidad de x. Entonces, te voy a dejar un ejemplo que va a ser el siguiente: y es igual a 2.9580 más 0.5496 10. Es decir, hemos reemplazado x por un valor de 10. Es decir, ¿qué pasa cuando se incrementa el salario en 10 unidades? ¿Cómo va a afectar a y? Te voy a dar 10 segundos para que lo resuelvas y en el posterior siguiente lapso del video te lo voy a explicar. Listo, entonces una vez ya resuelta la ecuación de 2.9580 más 0.5496 por el 10 que hemos reemplazado en x, nos va a dar un valor de 8.454. Entonces, ¿cómo sería la explicación de esta ecuación? Pues ya reemplazada y teniendo en cuenta que x va a tomar un valor de 10. Supongamos que este 10 son $10.000 o 10 millones de pesos. Entonces, al reemplazarlo, eso nos va a generar un valor de y, es decir, de gastos, de 8.454. Lo que quiere decir que cuando tenemos un valor de x o de $10.000, vamos a tener un gasto de $8.54.000. Recordemos nuevamente la explicación de la ecuación: por cada unidad que aumente x, y va a sufrir un incremento de 0.5496 y eso sería la explicación para un modelo de regresión lineal simple. ¿Qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, no sé, otra x más 0.7524 entre paréntesis 5 y supongamos que en vez de tener, digamos, acá el ingreso normal, supongamos que acá tenemos un ingreso por Facebook? Ya esta sería una regresión múltiple. Entonces, ¿cómo se explica una ecuación de lineal múltiple? Ese va a ser un tema para otro video y te invito a que nos sigas en este canal, ya que vamos a estar revelando las ecuaciones y las materias más importantes de la carrera de economía. Ya, ¿cuánto duró?